Imagina vivir en un mundo donde todo está definido, donde la rutina, la mediocridad y la obediencia gobiernan tu vida. Ahora imagina decidir romper esas reglas, perseguir tus sueños y desafiar los límites de tu propia naturaleza. Así comienza Juan Salvador Gaviota, la historia de un ave que no se conforma con volar por comida, sino por la perfección y la libertad. Quédate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en que ves tus propios límites. Sección 1. La gaviota diferente. Desde el primer instante, Juan Salvador se percibe distinto a las demás gaviotas. Mientras su comunidad se limita a revolotear cerca del mar, atrapando peces y cumpliendo con la rutina diaria, él siente una inquietud que no puede ignorar, la necesidad de volar por el simple placer de volar. De explorar los límites de su propio cuerpo y de su espíritu. No quería comer solamente, se nos transmite en sus pensamientos, su hambre era de perfección, de descubrimiento. Esta diferencia lo hace especial, pero también lo separa del grupo, porque sus intereses no coinciden con los de los demás. Desde muy joven, Juan Salvador se entrega a su pasión sin reservas. Prueba maniobras que parecen absurdas o incluso peligrosas para el resto de las gaviotas, giros cerrados, descensos rápidos y vuelos prolongados más allá del horizonte visible. Mientras ellas se conforman con lo seguro, él se lanza a la incertidumbre. A cada intento, siente la mezcla de miedo y emoción que solo los que se atreven a desafiar sus propios límites pueden conocer. En un momento, reflexiona, si quiero ser más rápido y mejor, debo arriesgarme, dejando claro que para él, la seguridad de la rutina es un obstáculo para la excelencia. La incomprensión de su comunidad se hace evidente. Las gaviotas mayores y sus compañeros critican sus prácticas, lo miran con desaprobación y lo llaman imprudente. Juan Salvador experimenta la frustración de ser incomprendido, su entusiasmo y su dedicación no generan admiración, sino rechazo. Se siente aislado, y ese aislamiento le duele, porque la gaviota es un animal social por naturaleza. Sin embargo, lejos de desanimarse, esta distancia le permite darse cuenta de algo profundo. La búsqueda de la libertad y del conocimiento personal no siempre se alinea con las expectativas del grupo. No me importa lo que digan, parece repetirle a sí mismo, consciente de que seguir su camino implicará soledad y esfuerzo, pero también autenticidad. Es en esta sección donde se establece la idea central que guiará toda la historia. La libertad individual y el deseo de superación personal pueden chocar con la conformidad social. Juan Salvador representa la pasión por ir más allá de lo conocido, la valentía de perseguir un propósito propio y la determinación de perfeccionarse sin esperar la aprobación de los demás. La narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones y miedos, sobre qué tanto nos dejamos llevar por lo seguro y lo esperado, y sobre la importancia de atreverse a buscar nuestra versión más elevada, aunque otros no la comprendan. Aquí, la historia también nos recuerda que ser diferente no es un defecto, sino un primer paso hacia la grandeza. La gaviota diferente no solo aspira a volar más alto físicamente, sino a trascender la mediocridad, a explorar los límites del alma y del espíritu. Cada vuelo de Juan Salvador es un acto de afirmación, un desafío silencioso a la mediocridad colectiva y un recordatorio de que la verdadera libertad nace del coraje de ser uno mismo. Sección 2. El precio de la diferencia. Después de mucho esfuerzo por mejorar sus vuelos y experimentar nuevas maniobras, Juan Salvador se enfrenta a la reacción de su comunidad. Las demás gaviotas no comprenden su pasión. Para ellas, la vida se reduce a buscar alimento y sobrevivir sin riesgos innecesarios. La frustración que sentía antes ahora se convierte en un conflicto abierto. En una reunión del grupo, las gaviotas mayores lo reprenden con dureza, acusándolo de poner en peligro la seguridad de todos y de distraer a los jóvenes con ideas que consideran inútiles. Esta crítica no es solo verbal, el mensaje es claro, no hay lugar aquí para quienes no siguen las reglas. La tensión crece hasta que, finalmente, la comunidad lo expulsa. Es un momento decisivo, Juan Salvador debe dejar el lugar que conocía, separarse de su familia y de sus amigos. La expulsión representa un golpe doloroso, porque aunque él siempre se sintió distinto, hasta ese momento mantenía cierto vínculo con su grupo. Sin embargo, la experiencia le abre los ojos a una verdad profunda. Su deseo de volar y de perfeccionarse es más importante que la aceptación social. Si debo estar solo para aprender, entonces estaré solo, se dice a sí mismo, aceptando la soledad como parte de su camino. Durante su aislamiento, Juan Salvador experimenta un despertar personal. La soledad, que en principio parecía castigo, se convierte en una oportunidad para explorar sin límites, para perfeccionar cada movimiento sin miedo a las críticas. Sus vuelos ahora son verdaderamente libres, ya no depende de la mirada de los demás ni de su aprobación. En la práctica, aprende a combinar valentía y precisión, a sentir el aire y anticipar cada giro, cada descenso, cada ascenso.
Esta etapa le enseña que la libertad individual exige sacrificio, y que la búsqueda de la excelencia no siempre se alinea con lo esperado por la comunidad. El contraste entre conformidad y libertad individual se vuelve más evidente que nunca. Mientras el grupo se aferra a la rutina y a la seguridad, Juan Salvador experimenta la intensidad de la vida auténtica, la que nace de seguir la propia pasión. Esta sección no solo marca un cambio en su historia personal, sino que introduce un tema que acompañará toda la narrativa: la diferencia tiene un precio. Pero también abre la puerta a la autoafirmación y a la posibilidad de alcanzar un propósito superior. Es interesante reflexionar que, aunque la expulsión es dolorosa, en la vida real muchos grandes innovadores o artistas han experimentado algo similar: ser rechazados por su entorno por atreverse a ir más allá de lo establecido. La narrativa de Richard Bach invita a valorar el coraje de romper esquemas y a reconocer que, a veces, la soledad no es castigo, sino camino hacia la autenticidad. Cada vuelo de Juan Salvador durante este tiempo solitario se convierte en un acto de libertad y de aprendizaje, mostrando que la verdadera grandeza nace de la valentía de ser diferente. Sección 3. El aprendizaje y la perfección. Tras haber sido expulsado de su comunidad, Juan Salvador se encuentra solo frente al vasto cielo, un espacio que ahora no tiene límites ni normas impuestas por otros. Esta soledad, que en un principio parecía un castigo, se convierte en su escuela personal. Con una determinación firme, decide explorar cada matiz del vuelo, cada movimiento que antes había imaginado pero que nunca se atrevió a practicar entre las demás gaviotas. Cada giro, cada caída, cada ascenso es una lección que debo aprender, se dice mientras se lanza en picado y realiza giros imposibles a gran velocidad. Su cuerpo y sus alas comienzan a comprender la física del aire, y su mente, a anticipar cada corriente y cada turbulencia. Juan Salvador descubre que los errores no son fracasos, sino pasos esenciales en el aprendizaje. Cada caída le enseña algo nuevo, como ajustar el ángulo de las alas, como ganar velocidad sin perder control, como sentir la resistencia del viento en lugar de luchar contra ella. Caer no significa rendirse, significa conocer los límites y superarlos. Reflexiona mientras se reincorpora tras cada caída, más seguro y hábil que antes. Este concepto de aprendizaje mediante la práctica constante se convierte en el eje de su entrenamiento. Y cada maniobra ejecutada con precisión le da una sensación de libertad y de expansión interior que ninguna comida o rutina cotidiana podría ofrecer. Su vuelo deja de ser únicamente una necesidad física, se transforma en un acto de autoexploración, en un viaje hacia la perfección personal. Juan Salvador se lanza a picados, realiza giros sobre sí mismo y vuela en espirales ascendentes a velocidades que desafían la percepción de las demás gaviotas. Su cuerpo se mueve como una extensión de su mente, y su mente, a su vez, se abre a nuevas posibilidades. Siente la alegría del aprendizaje continuo y la emoción de descubrir que no hay un límite definitivo para su destreza. Siempre se puede volar mejor, más alto, más rápido, se repite, comprendiendo que la excelencia no es un destino sino un camino infinito de mejora. En esta sección se enfatiza que la libertad y la pasión por aprender pueden llevar a uno a niveles de maestría que trascienden la conformidad social. La experiencia de Juan Salvador recuerda la de muchos artistas, científicos o deportistas en la vida real que encuentran su verdadera fuerza y creatividad en la práctica constante y en el desafío de sus propios límites. Cada vuelo se convierte en un diálogo con el cielo, una meditación en movimiento, donde aprender y perfeccionarse se entrelazan con el descubrimiento de uno mismo. En términos narrativos, esta parte del libro logra transmitir con intensidad la idea de que el aprendizaje nunca termina. Cada caída, cada giro y cada aceleración es una oportunidad para crecer, para conocerse mejor y para alcanzar una forma de libertad que solo se obtiene al romper las restricciones impuestas por la conformidad. La historia de Juan Salvador aquí no es solo sobre volar, sino sobre entender que la perfección personal y el conocimiento son infinitos, y que la verdadera maestría requiere coraje, perseverancia y amor por lo que se hace. Sección 4. El encuentro con los maestros. Después de largos días de vuelos solitarios, Juan Salvador siente que su aprendizaje, aunque intenso, aún tiene límites. Es en este momento cuando comienza a encontrarse con otras gaviotas que, como él, no se conforman con sobrevivir, sino que buscan trascender más allá de lo ordinario. Estas gaviotas no se interesan únicamente en capturar alimento. Sus movimientos, ágiles y precisos, parecen expresar un entendimiento más profundo de la existencia misma. Al observarlas, Juan Salvador percibe que hay formas de volar que no se aprenden solo con el cuerpo, sino con el corazón y la mente. Pronto, estas gaviotas se acercan a él y se presentan como sus guías y maestros. A través de sus enseñanzas, Juan Salvador descubre que el vuelo no se trata solo de maniobras y destreza física, sino de una disciplina interna, de una conexión con la propia libertad y con el cielo que los rodea.
uno de los maestros le dice, volar perfectamente es comprender que cada movimiento es un reflejo de tu espíritu, no solo de tus alas. Estas palabras resuenan profundamente en Juan Salvador, quien empieza a entender que cada giro, cada ascenso y cada caída es también una lección de paciencia, de autocontrol y de visión más amplia del mundo. El aprendizaje con estos maestros no se basa únicamente en repetir movimientos, sino en transmitir conocimientos y comprensión. Juan Salvador se da cuenta de que aprender es un acto de compartir, observar a los demás, recibir correcciones, intercambiar ideas y, sobre todo, interiorizar lo que se experimenta. No se trata de ser el más rápido, sino de entender por qué cada vuelo es posible y que enseña, reflexiona mientras practica junto a sus nuevos compañeros. Esta enseñanza lo transforma, llevándolo de un aprendizaje práctico a uno más filosófico. Cada vuelo es un diálogo con la vida, un ejercicio de libertad interior. En esta sección también se enfatiza que la perfección en el vuelo es un símbolo de crecimiento personal. Juan Salvador comienza a ver que la excelencia no consiste solo en ejecutar maniobras, sino en armonizar disciplina, intuición y conciencia. Cada vuelo se convierte en meditación, y cada maniobra ejecutada con precisión refleja su entendimiento de la existencia y del espíritu. Volar es ser libre por dentro, incluso cuando las corrientes intentan desviarte, piensa, comprendiendo que la verdadera libertad reside tanto en la mente como en las alas. La interacción con los maestros introduce un cambio radical en la perspectiva de Juan Salvador. Ya no se enfoca únicamente en mejorar físicamente, sino en expandir su visión de la vida y de la libertad. Aprende que volar es también un acto de filosofía en movimiento, que exige comprender, interpretar y trascender los límites físicos y sociales. Este encuentro con las gaviotas maestras marca un punto decisivo en su crecimiento. De la búsqueda de la excelencia corporal, pasa a un entendimiento más espiritual y profundo, donde el vuelo se convierte en un lenguaje de sabiduría y autoexploración. Sección 5. Regreso y reconciliación. Después de largos meses de aprendizaje y perfeccionamiento junto a los maestros, Juan Salvador decide regresar a su comunidad. Su corazón está lleno de nuevas ideas, y su vuelo refleja la armonía entre disciplina, intuición y libertad que ha cultivado. Al acercarse al grupo de gaviotas que lo había rechazado, siente una mezcla de esperanza y tensión. Debo mostrarles que volar puede ser más que buscar alimento, que puede ser un arte, una forma de crecer, piensa mientras despliega sus alas con precisión y elegancia. Su llegada no pasa desapercibida. Algunas gaviotas lo miran con sorpresa, otras con desdén, incapaces de comprender su transformación. Juan Salvador comienza a enseñarles pequeñas maniobras, explicando que cada giro, cada ascenso, es una oportunidad de entender algo más profundo sobre la vida y la libertad. Les dice, no se trata de ser como yo, sino de encontrar la manera de volar que les haga sentir libres y completos. Aquí se evidencia un cambio crucial. Juan Salvador ya no busca imponer, sino inspirar a través del ejemplo. Sin embargo, no todas las gaviotas aceptan sus enseñanzas. Algunas se aferran a la rutina de la supervivencia diaria y consideran sus ideas inútiles o peligrosas. La frustración que él había sentido antes, siendo joven y diferente, ahora se transforma en paciencia y comprensión. Entiende que cada uno tiene su propio tiempo y que no todos están preparados para abrazar nuevos horizontes. Cada gaviota debe descubrir su propio camino, no puedo volar por ellos, reflexiona, consciente de que la verdadera libertad incluye respeto por la autonomía ajena. A lo largo de esta sección, Juan Salvador actúa como un líder inspirador, pero sin recurrir a la autoridad o al juicio. Sus vuelos perfectos y su disciplina se convierten en enseñanza silenciosa, demostrando que la excelencia y la pasión son más poderosas que cualquier palabra. Sus movimientos transmiten un mensaje de responsabilidad y compromiso personal. Volar bien no es solo elevarse, es vivir plenamente cada instante con conciencia y amor por la vida, comparte, invitando a los demás a experimentar y reflexionar por sí mismos. El regreso a la comunidad marca también una reconciliación interna. Juan Salvador comprende que la aceptación no siempre será universal, pero su propósito es sembrar ideas y abrir puertas, no imponer cambios. Incluso entre quienes lo rechazan, su ejemplo deja una semilla de curiosidad y admiración. En este tramo, el relato subraya que la libertad verdadera no consiste en la ausencia de normas, sino en la capacidad de actuar con integridad, excelencia y compromiso con uno mismo. Así, esta etapa final de la historia presenta un cierre filosófico y emocional. El vuelo se convierte en metáfora de la vida, la enseñanza se ejerce a través del ejemplo, y cada gaviota, al igual que cada persona, debe encontrar su propio camino hacia la libertad y la perfección interior. Sección 6. El legado de Juan Salvador. Después de años de aprendizaje, vuelos arriesgados y enseñanzas compartidas, Juan Salvador se encuentra en un momento de profunda reflexión sobre su propósito. Ya no busca ser aceptado por la bandada que lo rechazó, porque ha comprendido que su misión es mucho más grande,
No vine a ser como los demás, vine a mostrar que volar puede ser un arte y un camino hacia la libertad. Reflexiona mientras observa el horizonte, sintiendo como cada brisa y cada corriente de aire le recuerdan la inmensidad de posibilidades que ofrece la vida. Consciente de que su ejemplo ha inspirado a algunas gaviotas a probar maniobras nuevas y a perseguir sus propios sueños, Juan Salvador se da cuenta de que su verdadero legado no radica en la aprobación de otros, sino en la semilla de curiosidad y coraje que ha dejado en quienes están dispuestos a trascender. Algunos me seguirán, otros no, eso no importa, cada uno debe encontrar su propia manera de volar, medita, aceptando la diversidad de caminos y la autonomía de cada individuo. Este capítulo transmite una enseñanza esencial. La libertad y la felicidad genuinas nacen de seguir lo que uno ama y de ayudar a otros en su propio viaje de superación. Juan Salvador entiende que el vuelo perfecto no es solo técnica, sino conciencia y pasión combinadas. Cada giro y cada ascenso que realiza se convierte en un mensaje silencioso. Volar es vivir plenamente, sin límites salvo los que nosotros mismos nos imponemos. La metáfora es clara y profunda. La vida es un vuelo que exige valentía, disciplina y un compromiso con uno mismo. En su legado también hay un llamado a la continuidad. La superación personal no termina nunca, y el aprendizaje es un proceso constante. Juan Salvador se convierte en símbolo de inspiración, recordando que la grandeza no consiste en ser reconocido, sino en vivir con autenticidad y pasión. La idea final del capítulo resuena con fuerza. Perseguir nuestros sueños y ayudar a otros a encontrar los suyos es la verdadera expresión de libertad. Cada gaviota que decide probar algo nuevo lleva un pedazo de mi vuelo dentro de sí, concluye, en un acto de amor y respeto por la vida. Este cierre no es solo narrativo, sino filosófico. La libertad y la excelencia personal no dependen de la conformidad social ni de la aceptación externa. La historia de Juan Salvador nos recuerda que el vuelo más importante es aquel que nos lleva a descubrirnos a nosotros mismos y a dejar una huella positiva en quienes nos rodean. Un mensaje que resuena igual de potente en la vida real. Cada individuo puede trascender los límites impuestos y vivir plenamente siguiendo su pasión y conciencia. Juan Salvador Gaviota no es simplemente un relato sobre aves, es una metáfora profunda sobre la búsqueda de la excelencia, la libertad individual y el sentido de la vida. Publicado en 1970, en un contexto histórico marcado por los movimientos de contracultura, la guerra de Vietnam y una juventud que cuestionaba los valores tradicionales. El libro se convirtió rápidamente en un símbolo de la aspiración a trascender límites sociales y personales. La sociedad de la época, marcada por la búsqueda de identidad y autonomía, encontró en la figura de Juan Salvador un reflejo de su propia lucha por la autenticidad y la libertad frente a estructuras rígidas y convenciones establecidas. El personaje central encarna la noción filosófica de la autodeterminación. Su insistencia en volar más allá de lo que la bandada considera necesario o seguro puede relacionarse con teorías contemporáneas de la motivación intrínseca, como las planteadas por Abraham Maslow en su jerarquía de necesidades. Mientras la mayoría de las gaviotas se conforma con sobrevivir, Juan Salvador persigue la autorrealización. No vine a ser como los demás, vine a mostrar que volar puede ser un arte y un camino hacia la libertad. Su vuelo es un ejercicio de creatividad, disciplina y búsqueda de excelencia personal, alineado con la idea de Maslow de que la realización plena solo se alcanza cuando se trascienden las necesidades básicas. Desde el punto de vista literario, el libro se inscribe dentro de la narrativa alegórica, usando un lenguaje sencillo y directo que permite que su mensaje sea accesible a lectores de todas las edades, pero cargado de simbolismo. La crítica literaria en su momento tuvo reacciones mixtas. Muchos elogiaron su simplicidad poética y la profundidad de su mensaje, mientras otros lo consideraron demasiado moralizante o simplista en términos de trama. Sin embargo, la aceptación del público fue abrumadora. Juan Salvador Gaviota se convirtió en un fenómeno editorial, especialmente entre jóvenes que se sentían restringidos por las normas sociales y familiares, y buscaban un relato que legitimara la exploración de la individualidad y el coraje de ir contra la corriente. Comparativamente, la obra guarda relación con libros y teorías que celebran la trascendencia del individuo frente al grupo. Por ejemplo, comparte con Siddhartha de Germán Hesse la idea de un viaje personal hacia el conocimiento y la realización. Sin embargo, a diferencia de Hesse, que enfatiza la introspección y la filosofía espiritual, Bach utiliza la acción concreta, el vuelo, la perfección técnica y la enseñanza práctica, como vehículo de aprendizaje y autotranscendencia. En ese sentido, se acerca a la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre, donde la libertad y la responsabilidad individual son centrales, aunque Bach lo hace de manera optimista y esperanzadora, ofreciendo una visión de la libertad como un logro alcanzable y gratificante. Además, la obra sigue siendo relevante al analizarla en la sociedad actual, donde los valores de competencia, creatividad y autorrealización siguen siendo vitales.
pero muchas veces se ven frustrados por estructuras corporativas, educativas o sociales que priorizan la conformidad. Juan Salvador se convierte así en un modelo atemporal de resistencia frente a la mediocridad impuesta, enseñando que la búsqueda de la excelencia y la autenticidad requiere valentía, perseverancia y disposición a enfrentar la incomprensión de los demás. Finalmente, el legado de la obra radica en su capacidad de inspirar. Más allá de la historia de una gaviota, el libro invita al lector a reflexionar sobre su propia vida, sobre los vuelos que desea emprender, las limitaciones que se impone y el coraje necesario para enseñarle a otros a volar también. La aceptación del público, tanto en 1970 como en la actualidad, demuestra que la historia de Juan Salvador no solo entretiene, sino que también educa y motiva, convirtiéndose en un clásico que trasciende generaciones y culturas, recordándonos que la verdadera libertad y felicidad nacen de seguir nuestra pasión y ayudar a otros a encontrar la suya. Al final, Juan Salvador descubre que el vuelo perfecto no es solo habilidad física. Es comprensión, amor por la vida, conexión con lo que uno es. Bach nos deja un mensaje claro. La verdadera libertad no es huir de los problemas. Es elevarnos por encima de ellos, superarnos y ayudar a otros a hacer lo mismo. Juan Salvador Gaviota no es solo un cuento sobre aves. Es un recordatorio de que todos tenemos alas, si nos atrevemos a usarlas. Si esta historia te inspiró, comparte tu vuelo en los comentarios. ¿Qué límites has decidido desafiar? Y suscríbete para seguir explorando la literatura que no solo se lee, sino que nos hace volar.